¿Sabías que Dios tiene una opinión completamente diferente sobre tu dinero y tus sueños de la que tú crees? Te voy a contar algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Durante años muchos cristianos hemos vivido con una mentalidad equivocada pensando que Dios está en contra de nuestro éxito, de nuestras metas financieras, de nuestros proyectos personales. Pero hoy descubrirás una verdad que te liberará de esa culpa religiosa que has cargado durante tanto tiempo. Hace poco tiempo estaba conversando con un empresario muy exitoso que me dijo algo que me impactó profundamente. Me contó que durante años había sentido que tenía que elegir entre servir a Dios o ser próspero en los negocios. Había crecido con la idea de que el dinero era algo malo, que los cristianos debían ser pobres para ser espirituales. ¿Y sabés qué le respondí, hermano? Ese no es el corazón de Dios. Dios no está peleado con tu éxito, está peleado con tu orgullo. Esta conversación me llevó a reflexionar sobre algo muy profundo que quiero compartir contigo hoy. Existe una diferencia abismal entre lo que nosotros pensamos que Dios opina sobre nosotros y lo que Él realmente piensa. Y esta diferencia está arruinando la vida de millones de personas que aman a Dios, pero viven con conceptos completamente distorsionados sobre la prosperidad, el éxito y los planes personales. Te voy a plantear una pregunta que quizás te incomode un poco, pero que necesitas hacerte. ¿Has estado viviendo con miedo de que tus sueños sean demasiado grandes para Dios? ¿Has pensado que tal vez estás siendo egoísta por querer prosperar, por querer tener una mejor casa, un mejor auto, mejores vacaciones? Si es así, prepárate, porque lo que vamos a descubrir juntos hoy va a transformar completamente tu manera de pensar. Verás, el problema no está en nuestros sueños ni en nuestros planes. El problema está en algo mucho más sutil y peligroso. Está en la motivación que nos impulsa y en la actitud que adoptamos cuando perseguimos esos sueños. Dios conoce la diferencia entre un corazón que busca prosperar para glorificarlo y un corazón que busca prosperar para alimentar su ego. Y esa diferencia marca toda la diferencia en el mundo. Déjame contarte la historia de dos hombres que conocí hace algunos años. Ambos tenían empresas exitosas. Ambos generaban buenos ingresos, ambos eran cristianos comprometidos, pero había algo completamente diferente en sus vidas. El primero vivía constantemente ansioso, acumulando dinero por miedo a que un día todo se acabara. Trabajaba día y noche, sacrificaba tiempo con su familia, y aunque tenía mucho dinero en el banco, vivía como si fuera pobre. Su motivación era el miedo. El segundo hombre también tenía una empresa próspera, pero su actitud era completamente diferente. Trabajaba con diligencia, pero también sabía descansar. Disfrutaba de su éxito, pero también era generoso. No acumulaba dinero por miedo, sino que lo administraba con sabiduría. Su motivación era la confianza en Dios y el deseo de ser una bendición para otros. ¿Cuál crees que vivía de acuerdo al corazón de Dios? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pero aquí está el punto que quiero que entiendas. Ambos tenían dinero, ambos tenían éxito, ambos tenían sueños y metas. La diferencia no estaba en lo que tenían, sino en cómo lo tenían. Esto me lleva a una revelación poderosa que quiero compartir contigo. Dios no está en contra de que tengamos riquezas o sueños personales. De hecho, Él fue quien puso en nosotros la capacidad de soñar, de crear, de prosperar. Lo que a Dios le preocupa es cuando permitimos que el orgullo y el miedo ocupen el lugar que le corresponde solo a Él en nuestro corazón. Mira, cuando planificamos nuestro futuro sin incluir a Dios, cuando acumulamos recursos por miedo en lugar de por sabiduría, cuando nuestros sueños se convierten en ídolos que adoramos más que a nuestro Creador, entonces sí hay un problema. Pero ese problema no es la prosperidad en sí misma, es la actitud de nuestro corazón hacia esa prosperidad. Aquí viene algo que va a revolucionar tu manera de pensar. Durante décadas hemos escuchado sermones que condenan la riqueza, que nos hacen sentir culpables por querer mejorar nuestra situación financiera, que nos presentan un falso dilema entre espiritualidad y prosperidad. Pero esa no es la verdad completa de la Escritura. La Biblia está llena de hombres y mujeres prósperos que agradaron a Dios. Abraham era inmensamente rico, Job tenía grandes propiedades y ganado, Salomón acumuló riquezas como nadie en su tiempo, David estableció un reino próspero. Y todos ellos son presentados como ejemplos de fe, no como advertencias sobre los peligros de la riqueza. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que ellos entendían algo fundamental. Todo lo que tenían venía de Dios y debía ser administrado de acuerdo a los principios de Dios. No eran propietarios, eran administradores. No eran los dueños absolutos, eran mayordomos fieles. Te voy a dar un ejemplo práctico de esto. Imagínate que eres el gerente de una empresa muy exitosa. El dueño de la empresa confía tanto en ti que te da carta blanca para tomar decisiones, para hacer inversiones, para manejar grandes sumas de dinero.
¿cuál sería tu actitud? ¿Te comportarías como si fueras el dueño, gastando irresponsablemente y tomando decisiones egoístas? Por supuesto que no. Actuarías con sabiduría, con responsabilidad, buscando siempre el bienestar de la empresa y honrando la confianza que el dueño puso en ti. Esa es exactamente la actitud que Dios espera de nosotros con respecto a la prosperidad. Él nos da la capacidad de generar riqueza, nos bendice con oportunidades, nos otorga talentos y habilidades, pero espera que administremos todo eso de acuerdo a sus principios. No para que seamos miserables, sino para que seamos sabios. No para que vivamos en pobreza, sino para que vivamos con propósito. Ahora déjame abordar algo que sé que muchos de ustedes están pensando en este momento. Dante, pero yo he acumulado dinero por miedo. He trabajado tanto porque tengo terror de que un día todo se acabe, de que el pozo se seque, de que me quede sin nada. Si esas son tus palabras, quiero que sepas que no estás solo. Millones de personas, incluso cristianos comprometidos, viven con esta mentalidad de escasez. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar. El miedo no honra a Dios. Cuando acumulamos recursos por miedo, estamos actuando como si Dios no fuera capaz de proveer para nosotros, como si su provisión fuera limitada, como si tuviéramos que depender solo de nuestras propias fuerzas para sobrevivir. El miedo nos aleja de la sabiduría divina y nos empuja hacia decisiones impulsivas y egoístas. Cuando tenemos miedo, dejamos de ser generosos. Cuando tenemos miedo, dejamos de confiar en Dios. Cuando tenemos miedo, nos convertimos en esclavos de nuestras posesiones en lugar de ser mayordomos de las bendiciones de Dios. Te voy a contar algo personal. Hubo un tiempo en mi vida en que yo también viví con esa mentalidad de miedo. Había logrado cierto nivel de éxito en el ministerio, tenía algunas propiedades, había acumulado algunos ahorros, pero vivía constantemente preocupado por el futuro. ¿Y si la gente deja de venir a la iglesia? ¿Y si los libros dejan de venderse? ¿Y si todo esto se acaba mañana? Esa preocupación constante me estaba robando la paz, me estaba robando el gozo, me estaba robando la capacidad de disfrutar las bendiciones que Dios me había dado. Hasta que un día entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. Dios no me había bendecido para que yo viviera con miedo, me había bendecido para que yo fuera una bendición para otros. Y aquí llegamos al corazón de todo este mensaje, al punto que va a transformar tu vida si lo entiendes correctamente. La bendición verdadera, la prosperidad que realmente honra a Dios, viene cuando aprendemos a dar. No cuando aprendemos a acumular, no cuando aprendemos a guardar, sino cuando aprendemos a dar. Escucha esta verdad profunda. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Es imposible amar genuinamente sin ser generoso. Es imposible tener un corazón como el de Dios sin tener un corazón dadivoso. Y es imposible experimentar la verdadera prosperidad, esa prosperidad que trae paz al alma, sin aprender el principio divino de la generosidad. Pero aquí surge un problema que muchas personas se enfrentan y que necesito abordar con toda honestidad. Es lo que yo llamo el dilema del corazón dividido. Por un lado, escuchamos mensajes como este que nos hablan de la importancia de la generosidad y de confiar en Dios para nuestra provisión. Por otro lado, vivimos en un mundo real donde las cuentas hay que pagarlas, donde los hijos necesitan educación, donde la salud cuesta dinero, donde la jubilación no se financia sola. Y entonces nos encontramos en una encrucijada mental y emocional. ¿Cómo reconciliamos la fe con la responsabilidad? ¿Cómo balanceamos la generosidad con la prudencia? ¿Cómo vivimos con esperanza sin ser irresponsables? Esta tensión ha llevado a muchas personas a vivir vidas cristianas esquizofrénicas, donde dicen una cosa en la iglesia, pero viven de manera completamente diferente en sus finanzas personales. Este dilema se intensifica cuando vemos a nuestro alrededor ejemplos de personas que fueron generosas y luego enfrentaron dificultades financieras, o cuando escuchamos historias de cristianos que confiaron en Dios pero perdieron sus ahorros, o cuando observamos familias que dieron fielmente y después pasaron por crisis económicas severas. Estas experiencias pueden generar dudas profundas sobre si realmente es sabio aplicar principios bíblicos en un mundo tan competitivo y despiadado. Es en este punto donde muchos se rinden. Deciden que los principios bíblicos sobre el dinero son bonitos en teoría, pero impracticables en la realidad. Optan por una vida de fe compartimentada, donde Dios tiene acceso a su corazón espiritual, pero no a su cuenta bancaria. Eligen la seguridad de depender completamente de sus propias fuerzas en lugar del riesgo de confiar en un Dios invisible. Pero aquí está el problema con esa mentalidad. Estás resolviendo el dilema equivocado. El verdadero dilema no es entre fe y responsabilidad. El verdadero dilema es entre dos formas completamente diferentes de entender qué significa ser responsable. El mundo define la responsabilidad como la capacidad de depender completamente de uno mismo,
Dios define la responsabilidad como la capacidad de depender completamente de Él mientras usamos sabiamente los recursos que Él nos ha dado. La diferencia es sutil pero crucial. El mundo te dice, tienes que asegurar tu futuro porque nadie más lo va a hacer. Dios te dice, tienes que colaborar conmigo para asegurar tu futuro porque yo ya me encargué de planificarlo. El mundo te dice, acumula todo lo que puedas porque nunca sabes qué puede pasar. Dios te dice, administra sabiamente lo que te doy porque yo sé exactamente qué va a pasar. Esta diferencia de perspectiva genera resultados completamente diferentes en la vida práctica. Cuando vives desde la mentalidad del mundo, trabajas desde la ansiedad. Cuando vives desde la mentalidad de Dios, trabajas desde la paz. Cuando operas con la filosofía del mundo, acumulas desde el miedo. Cuando operas con la filosofía de Dios, administras desde la sabiduría. Pero déjame ser muy claro. Vivir desde la perspectiva de Dios no significa ser irresponsable con el dinero. No significa gastar sin planificar. No significa dar todo lo que tienes sin considerar las necesidades futuras. No significa vivir al día sin pensar en el mañana. Lo que significa es cambiar la fuente de tu seguridad. En lugar de depender exclusivamente de la cantidad de dinero que tienes ahorrado, dependes de la fidelidad del Dios que provee todo lo que necesitas. En lugar de basar tu paz en el tamaño de tu cuenta bancaria, basas tu paz en el tamaño del Dios que controla toda la economía del universo. Esto no es fe ciega, es fe inteligente. No es irresponsabilidad disfrazada de espiritualidad, es responsabilidad redefinida por la perspectiva eterna. No es ingenuidad religiosa, es sabiduría sobrenatural. Déjame ilustrar esto con una historia que cambió para siempre mi manera de entender la relación entre fe y finanzas. Hace algunos años conocí a un matrimonio que había construido un negocio familiar muy próspero durante más de 20 años. Tenían varias sucursales, empleaban a decenas de personas, habían logrado una posición financiera muy cómoda. Sin embargo, vivían constantemente estresados por el dinero. Cada fluctuación en las ventas los angustiaba. Cada gasto imprevisto los desestabilizaba. Cada conversación sobre el futuro terminaba en discusiones sobre si tenían suficiente dinero ahorrado. Tenían mucho más que la mayoría de las personas, pero vivían con más ansiedad financiera que muchos que tenían mucho menos. Un día, este matrimonio asistió a una conferencia donde el orador hizo una pregunta que los impactó profundamente. ¿Cuánto dinero necesitas tener ahorrado para dejar de tener miedo al futuro? Después de reflexionar honestamente, se dieron cuenta de que la respuesta era: nunca es suficiente. Sin importar cuánto acumularan, siempre había una nueva preocupación. Siempre había un nuevo escenario catastrófico que considerar. Esa revelación los llevó a entender algo fundamental. El problema no era la cantidad de dinero que tenían. El problema era la mentalidad con la que administraban ese dinero. Habían estado tratando de resolver un problema espiritual con soluciones materiales y esa estrategia nunca iba a funcionar. Decidieron hacer un experimento radical. En lugar de seguir acumulando dinero para sentirse más seguros, decidieron comenzar a dar de manera más generosa para desarrollar una mentalidad de abundancia. Establecieron que el 15% de las ganancias de su negocio se destinaría a obras de caridad y apoyo a familias necesitadas en su comunidad. Los primeros meses fueron un ejercicio de fe pura. Cada vez que escribían un cheque para ayudar a alguien, tenían que luchar contra la voz interior que les decía que estaban siendo irresponsables, que estaban poniendo en riesgo su seguridad financiera, que estaban siendo ingenuos. Pero algo sorprendente comenzó a suceder. A medida que practicaban la generosidad, su ansiedad sobre el dinero comenzó a disminuir. No porque hubieran resuelto todos sus problemas financieros, sino porque habían cambiado su perspectiva sobre cuál era la verdadera fuente de su seguridad. Además, su negocio comenzó a prosperar de maneras que no habían anticipado. No porque la generosidad fuera una fórmula mágica para generar más dinero, sino porque su nueva mentalidad los llevó a tomar mejores decisiones empresariales. Ya no tomaban decisiones desde el miedo, sino desde la sabiduría. Ya no se enfocaban obsesivamente en proteger lo que tenían, sino en crear valor genuino para sus clientes. 3 años después, su negocio había crecido significativamente, pero más importante aún, su calidad de vida se había transformado completamente. Ya no vivían con la ansiedad constante que los había caracterizado durante años. Habían encontrado una paz genuina que no dependía de las fluctuaciones del mercado, del tamaño de su cuenta de ahorros. Esta historia ilustra perfectamente lo que sucede cuando aprendemos a pensar como Dios piensa sobre nosotros y sobre nuestro dinero. Dios no nos ve como víctimas indefensas de las circunstancias económicas, nos ve como colaboradores inteligentes en su plan de provisión para el mundo. No nos ve como acumuladores ansiosos que tienen que protegerse de la escasez.
Nos ve como administradores sabios que pueden confiar en su abundancia. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy importante. Si este mensaje está resonando en tu corazón, si estás empezando a ver tu situación financiera desde una perspectiva diferente, te invito a que tomes un momento para suscribirte a este canal y activar las notificaciones. No lo hagas solo como un gesto de apoyo, hazlo como una inversión en tu crecimiento personal y espiritual. Cada semana compartimos contenido que puede revolucionar tu manera de pensar y de vivir. Ahora, quiero abordar una pregunta que sé que muchos de ustedes están haciendo. Dante, todo esto suena muy inspirador, pero ¿cómo se aplica prácticamente cuando estoy pasando por dificultades financieras reales? ¿Cómo puedo tener esta mentalidad de abundancia cuando apenas puedo pagar las cuentas básicas? Esta es una pregunta absolutamente válida y necesaria. Y quiero responderte con toda la honestidad y practicidad posible. Primero, déjame decirte que reconozco que hay situaciones financieras genuinamente difíciles que no se resuelven simplemente cambiando la actitud mental. Hay circunstancias económicas complejas que requieren estrategias prácticas y en algunos casos ayuda externa. Sin embargo, lo que he observado a lo largo de años de ministerio es que la mentalidad con la que enfrentamos las dificultades financieras determina en gran medida cómo salimos de esas dificultades. Dos personas pueden enfrentar crisis económicas similares, pero la que mantiene una perspectiva de fe y sabiduría generalmente encuentra soluciones más creativas y efectivas que la que se paraliza por el miedo y la desesperación. Cuando atraviesas dificultades financieras, la tentación natural es cerrar completamente el corazón a la generosidad. El instinto de supervivencia te dice que acumules hasta el último centavo, que cortes todo gasto que no sea absolutamente esencial, que te enfoques exclusivamente en tu propia supervivencia. Pero aquí está el problema con esa mentalidad. Cuando tu mundo se reduce a tu propia supervivencia, también se reducen tus oportunidades de encontrar soluciones creativas. Cuando tu enfoque se vuelve completamente interno, pierdes la capacidad de ver oportunidades que podrían estar a tu alrededor. La generosidad, incluso en tiempos difíciles, mantiene tu corazón abierto y tu mente creativa. No estoy hablando de dar dinero que no tienes. Estoy hablando de mantener un espíritu generoso que te permita ver más allá de tu propia crisis. Por ejemplo, si estás pasando por dificultades financieras, pero tienes una habilidad particular, puedes ofrecerte a enseñar esa habilidad a alguien que la necesite. Si tienes tiempo disponible, puedes ayudar a alguien que está sobrecargado de trabajo. Si tienes experiencia en algún área, puedes aconsejar a alguien que está empezando. Esta generosidad de espíritu, de tiempo, de talento, de experiencia, mantiene activo el principio divino de la siembra y la cosecha en tu vida, incluso cuando no tienes dinero para sembrar. Y frecuentemente, esa generosidad no monetaria abre puertas y crea oportunidades que el dinero por sí solo no podría crear. Además, mantener un espíritu generoso durante las dificultades te protege de caer en la mentalidad de víctima que paraliza a tantas personas. Cuando te enfoques solo en lo que no tienes, en lo que has perdido, en lo difícil que está tu situación, tu mente se cierra a las posibilidades. Pero cuando mantienes un enfoque en lo que sí puedes dar, en cómo sí puedes ayudar, en qué sí puedes aportar, tu mente se mantiene abierta a las oportunidades. Déjame contarte la historia de una mujer que conocí hace varios años y que ejemplifica perfectamente este principio. Era una madre soltera que había perdido su trabajo durante una crisis económica. Tenía 2 hijos pequeños, muy pocos ahorros y enfrentaba la posibilidad real de perder su casa. En lugar de cerrarse completamente y enfocarse solo en su supervivencia, esta mujer decidió ofrecer sus servicios como cuidadora de niños para otras madres de su vecindario que trabajaban. No tenía dinero para invertir en publicidad o para crear un negocio formal, pero tenía experiencia cuidando a sus propios hijos y tenía tiempo disponible. Comenzó cuidando solo un niño por un pago muy modesto, pero su actitud servicial y su genuino amor por los niños pronto la convirtieron en la cuidadora preferida del vecindario. Gradualmente, más familias comenzaron a solicitarle sus servicios. En menos de un año, había convertido esta actividad en un negocio próspero que no solo le permitió salir de su crisis financiera, sino que le proporcionó una estabilidad económica mejor de la que había tenido en su trabajo anterior. Lo que más me impactó de su historia fue su actitud durante todo el proceso. En lugar de amargarse por su situación, se enfocó en cómo podía ser una bendición para otras familias. En lugar de lamentarse por lo que había perdido, se concentró en lo que podía dar. En lugar de permitir que el miedo dominara sus decisiones, eligió que la fe guiara. ¿Sabes cuál es la verdad más dura que nadie quiere escuchar? Que la vida no se detiene cuando estás cansado. No se detiene cuando te rompen el corazón. No se detiene cuando fallas.
no se detiene cuando pierdes. Y definitivamente no se detiene cuando sientes que ya no puedes más. Mientras tú estás luchando contra tus pensamientos, el tiempo sigue avanzando. Mientras tú dudas de ti mismo, alguien más está tomando acción. Mientras tú esperas sentirte listo, los días de tu vida se están escapando. Y la pregunta que hoy debes hacerte no es si la vida ha sido justa contigo. La pregunta es, ¿vas a permitir que tus heridas definan quién eres? ¿O vas a convertirlas en la razón por la que te vuelves más fuerte? Porque antes de terminar este video vas a descubrir algo que puede cambiar completamente la manera en que enfrentan el dolor, los fracasos y las dificultades. Algo que la mayoría de las personas aprende demasiado tarde. Y cuando lo entiendas, nunca volverás a ver tus problemas de la misma manera. Mi nombre es Dante Gebe. Y hoy quiero hablarle a la persona que está cansada, a la persona que sonríe por fuera, pero está luchando por dentro. A quien siente que ha dado todo y aún así las cosas no salen como esperaba. A quien se despierta con dudas. A quien carga silenciosamente con decepciones que nadie conoce. Si eres esa persona, quédate conmigo. Porque este mensaje no es para los que buscan excusas, es para los que están listos para transformarse. La primera lección hacia ser emocionalmente fuerte es entender algo que puede incomodarte. Tus emociones son reales, pero no siempre dicen la verdad. Piensa en esto. ¿Alguna vez te sentiste incapaz de lograr algo? ¿Sentiste miedo, inseguridad, ansiedad y aún así terminaste haciéndolo? Tus emociones te dijeron que no podías. La realidad demostró lo contrario. Muchas personas viven atrapadas dentro de sentimientos temporales. Si hoy se sienten débiles, creen que son débiles. Si hoy se sienten derrotadas, creen que están derrotadas. Si hoy sienten miedo, creen que deben detenerse. Pero una emoción es un visitante, no una identidad. No eres tu tristeza, no eres tu ansiedad, no eres tu frustración, no eres tu miedo. Eres mucho más grande que cualquier emoción que esté pasando por tu mente en este momento, ¿no? Y aquí está la frase que quiero que recuerdes. No todo lo que sientes merece controlar lo que haces. Porque la verdadera fuerza emocional comienza cuando decides actuar incluso cuando no tienes ganas. Y eso nos lleva a la siguiente lección. La disciplina emocional. Imagina dos personas. Las dos tienen problemas. Las dos tienen miedo. Las dos enfrentan obstáculos. Pero una de ellas espera sentirse motivada para actuar. La otra actúa aunque no se sienta motivada. Después de un año, sus vidas son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque una obedeció sus emociones y la otra entrenó sus emociones. La mayoría de las personas cree que la fortaleza emocional significa dolor. Eso es falso. La fortaleza emocional significa seguir avanzando mientras sientes dolor. Significa levantarte cuando no tienes energía. Significa mantener tu palabra cuando nadie te observa. Significa hacer lo correcto cuando sería más fácil rendirse. Cada vez que eliges la disciplina por encima de la comodidad, construyes una versión más fuerte de ti mismo. Cada vez que eliges avanzar en lugar de quejarte, creces. Cada vez que haces algo difícil, tu mente aprende que eres capaz de más. Recuerda esto. La comodidad construye cadenas. La disciplina construye libertad. Pero hay algo que destruye a muchas personas antes de que lleguen a descubrir su verdadero potencial, el fracaso. Y necesitamos hablar de eso, porque demasiadas personas abandonan sus sueños por una razón absurda. Creen que fracasar significa que no son suficientes. Déjame preguntarte algo. ¿Qué pasaría si cada caída estuviera intentando enseñarte algo? ¿Qué pasaría si el fracaso no fuera una señal para detenerte y si fuera una señal para evolucionar? Piensa en todas las personas que admiras. Las que lograron cosas extraordinarias, las que construyeron imperios, las que cambiaron sus vidas. ¿Crees que llegaron allí evitando el fracaso? No, llegaron allí atravesándolo, aprendiendo de él, utilizándolo. Cada fracaso contiene una lección, cada rechazo contiene una dirección, cada error contiene información. El problema es que muchas personas sienten el dolor de la caída, pero nunca reciben la sabiduría de la experiencia porque abandonan demasiado pronto. Escucha esto con atención. No pierdes cuando fallas, pierdes cuando decides dejar de intentarlo. Y justamente cuando entiendes eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a desarrollar resiliencia. La resiliencia no nace en los días fáciles, nace en los días oscuros. Nace cuando las cosas salen mal, cuando nadie cree en ti, cuando los resultados tardan en llegar, cuando parece que todo está en tu contra. Hay personas que se rompen bajo presión y hay personas que se transforman bajo presión. La diferencia no está en las circunstancias, está en la interpretación.
Dos personas pueden vivir exactamente el mismo problema. Una lo ve como una condena, la otra lo ve como entrenamiento. Una se pregunta, ¿por qué me pasa esto? La otra pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? Y esa simple diferencia cambia destinos enteros. Porque la vida no siempre te dará lo que quieres, pero siempre te dará una oportunidad para crecer. Y cuando comienzas a entender eso, dejas de actuar como víctima. Empiezas a actuar como protagonista, empiezas a recuperar tu poder, empiezas a recordar quién eres. Pero todavía falta algo fundamental, el propósito. Porque una persona sin propósito abandona fácilmente. Una persona con propósito encuentra razones para continuar. Cuando no sabes por qué luchas, cualquier obstáculo parece enorme. Pero cuando conoces tu propósito, incluso las montañas parecen escalones. Tu propósito no tiene que ser perfecto, no tiene que impresionar a nadie. Solo tiene que ser lo suficientemente importante para mantenerte avanzando cuando las cosas se pongan difíciles. Porque créeme, habrá días difíciles. Habrá momentos donde querrás rendirte, habrá noches donde cuestionarás todo, y en esos momentos no te salvará la motivación, te salvará el propósito, la claridad, la visión, la razón por la que comenzaste. Y ahora llegamos al momento más importante de este mensaje, porque quiero que escuches cada palabra. Quiero que olvides por un momento todo lo que te dijeron sobre ti. Olvida las críticas, olvida los errores, olvida los rechazos. Olvida las veces que dudaste de ti mismo. Olvida las veces que sentiste que no era suficiente. Porque ninguna de esas cosas define quién eres. Escúchame, no te define el peor día de tu vida. No te define tu fracaso más grande. No te define una opinión. No te define una derrota. Lo que te define es lo que haces después. Lo que te define es levantarte una vez más. Lo que te define es seguir adelante cuando nadie te aplaude. Lo que te define es continuar cuando nadie entiende tu lucha. Lo que te define es convertir el dolor en fuerza, la decepción en aprendizaje, la oscuridad en dirección. Porque dentro de ti existe una versión que todavía no has conocido, una versión más fuerte, más valiente, más disciplinada, más poderosa. Pero esa versión no aparece por casualidad, aparece cuando decides enfrentar tus batallas, aparece cuando dejas de escapar, aparece cuando eliges crecer. Así que hoy quiero que tomes una decisión, no mañana, no la próxima semana, hoy. Decide que ya no vas a permitir que el miedo controle tu vida. Decide que tus emociones no serán tus cadenas. Decide que tus fracasos no serán tu identidad. Decide que tu pasado no será tu prisión. Decide que vas a construir una mente capaz de resistir cualquier tormenta. Porque la fuerza emocional no es un regalo, es una elección. Una elección diaria, una elección silenciosa, una elección que nadie puede tomar por ti. Y cuando la haces todos los días, poco a poco te conviertes en alguien imparable. Si este mensaje llegó a tu corazón, quiero que escribas en los comentarios una frase. Escribe: hoy elijo ser más fuerte, no para mí, para ti, para recordarte quién estás decidiendo ser a partir de este momento. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras, alguien que esté luchando en silencio, alguien que haya olvidado su propia fuerza. Y suscríbete si quieres seguir construyendo una mentalidad capaz de transformar cualquier adversidad en crecimiento. Porque este no es el final, es el comienzo de una nueva versión de ti. Una versión que ya no huye de los desafíos. Una versión que camina hacia ellos. Una versión que entiende una verdad poderosa. La vida siempre pondrá obstáculos en tu camino. Y cuando descubres esa fuerza, empiezas a ver el mundo de una manera diferente. Los problemas ya no parecen muros. Parecen desafíos. Las críticas ya no parecen ataques, parecen filtros. Las dificultades ya no parecen castigos, parecen entrenamiento, porque algo cambió dentro de ti. Y cuando cambias por dentro, todo cambia por fuera. Déjame decirte algo que pocas personas entienden. La vida no recompensa a los más talentosos. No siempre recompensa a los más inteligentes. No siempre recompensas a los que empiezan primero. Muchas veces recompensa a quienes resisten más tiempo, a quienes permanecen cuando otros abandonan, a quienes siguen construyendo mientras otros buscan excusas, a quienes continúan avanzando cuando el resultado todavía no aparece. La mayoría de las personas sobreestima lo que puede hacer en un mes, pero subestima lo que puede lograr en 5 años de disciplina constante. Por eso nunca subestimes el poder de seguir adelante. Un día más, un esfuerzo más, una decisión más, una batalla más, porque las grandes transformaciones rara vez ocurren de la noche a la mañana, ocurren en silencio, ocurren cuando nadie está mirando, ocurren cuando decides hacer lo correcto repetidamente, incluso cuando nadie te felicita.
incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando nadie cree en ti. Y aquí aparece una de las pruebas más difíciles de la vida, la soledad. No hablo de estar físicamente solo, hablo de esos momentos donde sientes que nadie entiende tu camino, donde tus sueños parecen demasiado grandes para quienes te rodean, donde tus metas parecen absurdas para los demás, donde tu crecimiento incomoda a ciertas personas. En esos momentos tendrás dos opciones: volver a ser quien eras para encajar, o convertirte en quien debes ser, aunque eso signifique caminar solo durante un tiempo. Y quiero que escuches esto. Algunas personas perderán la versión antigua de ti, pero tú ganarás la mejor versión de ti mismo. No sacrifiques tu crecimiento para obtener aprobación. No reduzcas tus sueños para que otros se sientan cómodos. No apagues tu luz para encajar en lugares oscuros, porque la aprobación de los demás nunca llenará el vacío que deja abandonar tu verdadero potencial. Y si hoy estás atravesando una etapa difícil, si sientes que todo está tardando demasiado, si has trabajado duro y aún no ves resultados, necesito que recuerdes algo. Las raíces crecen antes que los frutos. Antes de que un árbol sea admirado por todos, pasa años fortaleciéndose bajo tierra. Nadie lo aplaude, nadie lo celebra, nadie lo reconoce, pero sigue creciendo, sigue preparándose. Sigue construyendo la base que un día sostendrá algo extraordinario. Y quizás eso es exactamente lo que está pasando contigo ahora. Quizás este no es el momento de cosechar. Quizás este es el momento de fortalecer tus raíces, de desarrollar carácter, de desarrollar paciencia, de desarrollar disciplina, de desarrollar fortaleza emocional. Porque cuando llegue tu momento, y llegará, necesitarás estar preparado para sostener aquello que has pedido durante tanto tiempo. Ahora quiero hablarle a esa persona que ha cometido errores, a esa persona que todavía carga culpa, a esa persona que no logra perdonarse. Escúchame con atención, tu pasado tiene valor, pero no tiene autoridad. Puede enseñarte, pero no puede gobernarte. Puede recordarte lecciones, pero no puede decidir tu futuro. Muchas personas viven encarceladas por errores que ocurrieron hace años, errores que ya no existen, momentos que ya terminaron, versiones de sí mismas que ya murieron, y aún así siguen castigándose, siguen juzgándose, siguen limitándose. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a cargar una historia que ya terminó? ¿Hasta cuándo vas a permitir que un capítulo defina todo el libro? Tu historia todavía se está escribiendo, todavía tienes páginas en blanco, todavía tienes oportunidades, todavía tienes tiempo, todavía tienes poder. Y mientras tengas vida, todavía tienes posibilidades. Nunca olvides eso, porque la verdadera fortaleza emocional también consiste en perdonarte, aprender, corregir y continuar, sin convertir cada error en una sentencia permanente. Ahora quiero que imagines algo. Imagina tu vida dentro de 5 años. Visualízala por un momento. La persona que podrías ser, la confianza que podrías desarrollar, la paz que podrías construir, las metas que podrías alcanzar, las personas que podrías inspirar, todo eso existe como una posibilidad. Pero hay una condición: debes convertirte en la persona capaz de sostener esa realidad. Y esa transformación comienza hoy, con una decisión, una sola decisión. La decisión de dejar de esperar el momento perfecto, porque el momento perfecto no existe. La decisión de dejar de negociar con tus excusas, la decisión de actuar incluso cuando tengas miedo, la decisión de seguir avanzando incluso cuando no veas el camino completo. Porque la confianza no aparece antes de actuar, la confianza aparece después de actuar, después de demostrarte a ti mismo que puedes, después de sobrevivir a lo que pensabas que te destruiría, después de descubrir que eres mucho más fuerte de lo que imaginabas. Y ahora quiero que sientas cada palabra que voy a decir, porque esto puede cambiar tu vida. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas, no necesitas sentirte listo, no necesitas eliminar todas tus dudas, solo necesitas seguir avanzando, un paso, luego otro más. Porque los gigantes también comenzaron siendo principiantes, los líderes también tuvieron miedo, los vencedores también dudaron. La diferencia es que no permitieron que esas emociones decidieran su destino, y tú tampoco debes permitirlo. Hay una fuerza dentro de ti esperando ser despertada, una fuerza que aparece cuando todo parece imposible, una fuerza que nace cuando decides no rendirte, una fuerza que surge cuando eliges luchar por la vida que mereces. Esa fuerza ya está dentro de ti. No tienes que buscarla afuera, no tienes que comprarla, no tienes que pedir permiso para usarla, solo tienes que decidir despertarla. Y el día que lo hagas, la persona que soy comenzará a desaparecer y comenzará a surgir alguien nuevo.
alguien más fuerte, más consciente, más valiente, más libre, porque al final de todo la vida no se trata de evitar las tormentas, se trata de convertirte en alguien capaz de atravesarlas. Y cuando lo logres, cuando mires hacia atrás, cuando recuerdes todas las batallas que parecían imposibles, sonreirás, porque entenderás que cada una de ellas estaba construyendo la persona que estabas destinado a ser. No te rindas, no ahora, no después de todo lo que has superado, no después de todo lo que has aprendido, no después de todo lo que has resistido. Tu historia aún no termina, tu mejor versión aún no ha llegado, tu momento aún no ha terminado. Y mientras sigas avanzando, mientras sigas creyendo, mientras sigas levantándote, la vida siempre tendrá nuevas oportunidades para quien se niega a rendirse. Y cuando finalmente entiendes eso, sucede algo extraordinario. Dejas de vivir reaccionando a la vida y empiezas a crearla, porque la mayoría de las personas vive esperando. Esperando el momento correcto, esperando más dinero, esperando más apoyo, esperando más confianza, esperando sentirse preparadas, pero los años pasan. Las oportunidades pasan, la vida pasa y siguen esperando. No permitas que eso te ocurra, porque un día despertarás y te darás cuenta de que el tiempo fue el recurso más valioso que tenías y que jamás podrás recuperarlo. Por eso hoy no es un día cualquiera, este momento no es un momento cualquiera. Mientras escuchas estas palabras, una parte de ti está tomando una decisión, la decisión de seguir siendo quien siempre ha sido, o la decisión de convertirse en quien realmente puede llegar a ser. Y esa decisión importa más de lo que imaginas, porque tu futuro no se construye en los grandes momentos, se construye en los pequeños, en las decisiones invisibles, en los hábitos diarios, en las acciones que nadie ve. Ahí es donde se construye el destino, no cuando todos te observan, sino cuando estás completamente solo, cuando nadie puede obligarte, cuando nadie puede vigilarte, cuando solo quedas tú frente a ti mismo. Ese es el verdadero campo de batalla, no afuera, dentro de ti. La batalla entre la disciplina y la comodidad, entre el coraje y el miedo, entre la versión que quieres ser y la versión que intenta mantenerte pequeño, y cada día una de ellas gana. La pregunta es, ¿cuál estás alimentando? Porque aquello que alimentas crece. Si alimentas tus excusas, crecerán. Si alimentas tus miedos, crecerán. Si alimentas tus dudas, crecerán. Pero si alimentas tu determinación, si alimentas tu carácter, si alimentas tu visión, también crecerá. Y llegará un momento en el que tu mentalidad será más fuerte que cualquier obstáculo. Ese es el punto donde la transformación se vuelve irreversible. Ese es el punto donde ya no necesitas que alguien te motive, porque te has convertido en tu propia fuente de energía, porque has desarrollado algo que vale más que la motiva. La convicción de que vas a continuar sin importar lo que ocurra. La convicción de que tu historia merece ser vivida plenamente. La convicción de que naciste para algo más grande que sobrevivir. Porque no viniste a este mundo solamente para existir. Viniste para crecer, para construir, para aprender, para impactar, para dejar una huella. Y tal vez nadie te lo dijo antes, pero quiero decírtelo hoy. Hay personas que algún día necesitarán escuchar tu historia. Necesitarán conocer las batallas que venciste, necesitarán aprender de las heridas que superaste, necesitarán inspirarse con tu ejemplo. Pero eso jamás ocurrirá si te rindes ahora. Por eso sigue aunque sea lento, sigue aunque tengas miedo, sigue aunque estés cansado, sigue aunque nadie te entienda, sigue aunque todavía no veas resultados, porque muchas veces estás más cerca de lo que imaginas. Muchas personas abandonan justo antes del avance, justo antes de la oportunidad, justo antes del crecimiento, justo antes de descubrir de qué están hechas realmente. No seas una de ellas. Quédate, resiste, persiste. Porque los momentos que cambian una vida suelen aparecer después de los momentos que intentan quebrarla. Y algún día recordarás esta etapa. Recordarás las noches difíciles, recordarás las dudas, recordarás los obstáculos y entenderás que todo tenía un propósito. Entenderás que cada caída estaba fortaleciendo tus piernas, que cada rechazo estaba fortaleciendo tu carácter, que cada dificultad estaba fortaleciendo tu mente. Y entonces descubrirás una verdad que pocas personas llegan a comprender. La fuerza emocional no consiste en nunca caer, consiste en levantarte tantas veces que la caída deja de asustarte. Consiste en avanzar tantas veces que el miedo pierde poder. Consiste en creer tantas veces que la duda deja de dominarte. Y cuando llegues a ese punto, serás libre. Libre de las opiniones que antes te detenían. Libre de los temores que antes te paralizaban.
libre de los límites que antes aceptabas, porque habrás comprendido algo fundamental, que tu potencial siempre fue mayor que tus circunstancias, que tu valor siempre fue mayor que tus errores, que tu futuro siempre fue más grande que tu pasado. Y ahora, antes de terminar, quiero pedirte algo. Haz una promesa, no a mí, a ti mismo. Prométete que no volverás a abandonarte. Prométete que lucharás por tus sueños incluso cuando parezcan lejanos. Prométete que seguirás creciendo incluso cuando sea incómodo. Prométete que honrarás la vida que te fue entregada. Porque hay una versión de ti esperando al otro lado de la disciplina, al otro lado del esfuerzo, al otro lado de la perseverancia. Y esa versión te está observando en este momento, esperando, confiando, deseando que no te rindas. Así que levanta la cabeza, respira profundo. Recuerda quién eres, recuerda todo lo que has sobrevivido, recuerda todas las veces que pensaste que no podrías y aún así pudiste. Recuerda toda la fuerza que llevas dentro y avanza, avanza una vez más, avanza hoy, avanza mañana, avanza cada día, porque mientras sigas caminando todavía hay esperanza, mientras sigas luchando todavía hay posibilidad, mientras sigas creyendo todavía hay futuro. Y nunca olvides esta frase. La vida puede derribarte muchas veces, pero solo pierde quien decide quedarse en el suelo. Tú no naciste para quedarte en el suelo. Naciste para levantarte, naciste para crecer, naciste para vencer y a partir de este momento que cada desafío te recuerde quién eres, que cada obstáculo revele tu fuerza y antes de que te vayas, quiero que cierres los ojos por un instante. Piensa en todo lo que has tenido que soportar para llegar hasta aquí. Piensa en las veces que te rompieron el corazón. Piensa en las veces que dudaste de ti mismo. Piensa en las veces que te sentiste invisible. Piensa en las veces que lloraste en silencio. Piensa en las veces que nadie estuvo ahí. Y ahora mírate, sigues aquí a pesar de todo. Sigues respirando, sigues luchando, sigues intentando, sigues avanzando. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Significa que eres mucho más fuerte de lo que creías. Porque las personas débiles abandonan cuando llega la dificultad. Pero tú sigues aquí, escuchando, aprendiendo, buscando una manera de crecer. Y eso ya dice mucho sobre quién eres. Hay una fuerza extraordinaria en las personas que se niegan a rendirse. Una fuerza que no se ve en los músculos, no se ve en el dinero, no se ve en la apariencia, se ve en la capacidad de levantarse unas yemas más, cuando nadie espera que lo hagan. Cuando nadie las ayuda, cuando todo parece perdido. Esa es la verdadera grandeza. Y el mundo necesita más personas así. Personas que transformen el dolor en propósito. Personas que transformen las heridas en sabiduría. Personas que transformen los obstáculos en oportunidades. Personas que entiendan que cada batalla tiene algo que enseñar. Porque la verdad es que todos enfrentamos tormentas. Todos, sin excepción. Pero mientras algunos permiten que la tormenta los destruya, otros aprenden a navegar en medio de ella. Y ahí es donde nacen las historias extraordinarias. No en los momentos cómodos, no en los momentos fáciles, sino en los momentos donde parecía imposible continuar. Piensa en la persona que quieres llegar a ser. No la persona que otros esperan que seas. No la persona que intenta agradar a todo el mundo. No la persona que vive buscando aprobación. No. Piensa en la persona que aparece cuando dejas de tener miedo. La persona que habla con confianza. La persona que actúa con valentía. La persona que persigue sus metas sin pedir permiso. La persona que sabe exactamente cuánto vale. Esa persona existe, está dentro de ti. Siempre ha estado ahí. Solo está esperando que tomes la decisión de liberarla. Porque nadie vendrá a rescatarte. Y aunque esa verdad pueda parecer dura, también es liberadora. Porque significa que el poder está en tus manos. Significa que tu futuro depende más de tus decisiones que de tus circunstancias. Significa que todavía puedes cambiar tu historia. Todavía puedes reinventarte. Todavía puedes sorprenderte a ti mismo. Todavía puedes lograr cosas que hoy parecen imposibles. Pero debes empezar. Debes actuar. Debes creer. Incluso antes de ver resultados. Incluso antes de sentir seguridad. Incluso antes de tener garantías. Porque las garantías no existen. Lo que existe es la fe. La fe en tu capacidad de adaptarte, la fe en tu capacidad de aprender, la fe en tu capacidad de levantarte después de cada caída. Y cuando desarrollas esa fe, te vuelves peligroso para cualquier obstáculo, porque ya no dependes de que todo salga bien. Confías en que podrás manejar lo que venga. Y esa es una de las mayores formas de libertad que existen. No controlar la vida, sino confiar en tu capacidad para enfrentarla. Por eso hoy quiero que te hagas una pregunta simple, pero poderosa.
¿Qué pasaría si dejaras de subestimarte? ¿Qué pasaría si durante los próximos meses decidieras dar lo mejor de ti? ¿Qué pasaría si dejaras de escuchar la voz que te dice que no puedes? ¿Qué pasaría si finalmente confiaras en tu potencial? ¿Qué pasaría? Tal vez descubrirías que eras capaz de mucho más de lo que imaginabas. Tal vez descubrirías que muchas de tus limitaciones eran solo historias que repetías una y otra vez. Tal vez descubrirías que el gigante que parecía detenerte siempre estuvo dentro de tu mente. Y tal vez, solo tal vez, la vida que sueñas esté esperando al otro lado de una decisión valiente. No una decisión perfecta, una decisión cómoda, una decisión valiente. La decisión de seguir adelante, la decisión de crecer, la decisión de creer en ti. Porque al final de todo no recordarás los días fáciles, recordarás los días en que decidiste levantarte. No recordarás los momentos cómodos, recordarás los momentos en que encontraste fuerza donde parecía no existir. No recordarás las veces que tuviste miedo, recordarás las veces que actuaste a pesar del miedo. Y esas serán las historias que definirán tu vida. Así que cuando termine este video, no vuelvas a ser la misma persona. No cierres esta ventana y regreses al piloto automático. No permitas que estas palabras sean solo inspiración pasajera. Conviértelas en acción, conviértelas en hábitos, conviértelas en decisiones, conviértelas en resultados. Porque una idea puede inspirarte por unos minutos, pero una acción puede cambiarte para siempre. Y si has llegado hasta este punto, quiero que hagas algo. Escribe en los comentarios. Mi historia apenas comienza. Escríbelo con convicción. Escríbelo como una declaración. Escríbelo como un compromiso contigo mismo. Y cada vez que dude, recuerda estas palabras. Todavía no has visto tu mejor versión. Todavía no has alcanzado tu máximo nivel. Todavía no has descubierto todo lo que eres capaz de hacer. Tu historia apenas comienza. Tu transformación apenas comienza. Tu grandeza apenas comienza. Y mientras tengas un sueño en el corazón, mientras tengas fuego en el alma, mientras tengas el valor de seguir avanzando, todavía queda mucho por escribir. Mucho por construir. Mucho por conquistar. Porque las personas extraordinarias no nacen extraordinarias. Se vuelven extraordinarias cuando deciden no rendirse. Y hoy esa decisión te pertenece. Escúchame esto, a veces uno se levanta a la mañana, se mira al espejo y siente que no tiene más fuerzas, que todo le pesa, que la fe se fue de vacaciones y uno se pregunta, ¿cómo sigo? Y ahí, en ese instante donde parece que el alma se nos desarma, es donde escucho esa voz suave, esa voz que no grita, que no empuja, pero que dice, levántate y seguí adelante. Porque ¿sabes una cosa? No hay derrota más triste que la del que no intentó volver a ponerse de pie. Yo sé que algunos me están escuchando ahora con el corazón apretado porque pasaron por cosas duras, pérdidas, desilusiones, traiciones. Y te entiendo, de verdad te entiendo. No te estoy hablando desde un púlpito frío, te hablo desde la carne y el hueso. Yo también me caí muchas veces. Yo también tuve días en que quería tirar la toalla, pero aprendí algo. Dios no te pide que no tropieces, te pide que no te quedes ahí abajo. ¿Viste cuando un nene aprende a caminar? Se cae 20 veces y la mamá no le dice, basta, séntate en el cochecito, no naciste para caminar. No, lo levanta, lo anima, lo aplaude. Y cada paso es una victoria. Así te ve Dios. Así te mira hoy. No como alguien que falló, sino como alguien que está en proceso de levantarse. Y mirá, esto te lo digo con el corazón en la mano. Los grandes hombres y mujeres de la Biblia no fueron superhéroes. Fueron personas comunes, con dudas, con miedo, con cansancio. Pero tenían algo en común. Cada vez que se caían, volvían a levantarse. Moisés huyó al desierto, Elías se escondió en una cueva, Pedro negó a Jesús, Pablo fue perseguido y sin embargo todos siguieron adelante. No porque fueran fuertes, sino porque aprendieron a apoyarse en la fuerza de Dios. Escúchame bien, no importa cuántas veces te caíste, lo que importa es cuántas veces decidís levantarte. Tal vez hoy estés en el suelo mirando los pedacitos de lo que fue tu sueño. Pero déjame decirte algo, Dios todavía puede armar algo hermoso con esos pedacitos. Él no necesita materiales nuevos para hacer algo nuevo, puede crear belleza con lo que quedó roto. Y tal vez alguien diga, pero Dante, vos no sabés por lo que estoy pasando. Y tenés razón, no lo sé. Pero sí sé algo, cuando ya no te queda nada, cuando pensás que todo terminó, ahí es cuando Dios recién empieza. A veces tiene que vaciarte de vos mismo para llenarte de Él. A veces tiene que permitir que se caigan las paredes que construiste con tus propias manos, para mostrarte que su refugio es más seguro que cualquier castillo que hayas querido levantar. ¿Me estás siguiendo? Porque quiero que esto te quede grabado en el alma. El fracaso no es el final del camino, es parte del camino. Nadie llega a la cima sin cicatrices.
Nadie conoce la victoria sin haber probado la frustración. Y te voy a decir más, cuando estás en el piso, cuando ya no hay aplauso, cuando te quedás solo, es ahí donde se revela quién sos de verdad. Porque en los días de éxito cualquiera sonríe, pero en los días oscuros es donde Dios te enseña a confiar. Ahora bien, escúchame con atención, porque esto que te voy a decir puede cambiarte la forma en que ves tu vida. No confundas una pausa con un final. No todo lo que se detiene está muerto. A veces Dios te deja quieto un tiempo para prepararte. Hay procesos que parecen silencios, pero en realidad son ensayos del milagro. Hay desiertos que no son castigos, sino entrenamientos. Yo tuve mis desiertos también, ¿sabes? Momentos en que sentía que predicar no tenía sentido, que nadie escuchaba. Y ahí fue donde Dios me enseñó que la fe no es emoción, la fe es decisión. Es levantarte aun cuando no ves resultados. Es seguir sembrando cuando la tierra parece árida. Y te lo digo con lágrimas en los ojos. Más de una vez me arrodillé y le dije a Dios, no puedo más. Y sentí que Él me decía, perfecto, ahora puedo yo. Porque mientras vos querés tener el control, Dios no actúa. Pero cuando soltás, cuando decís no puedo, ahí empieza lo sobrenatural. ¿Sabes qué? Hay gente que vive toda la vida con miedo a fallar. Y ese miedo los paraliza. Y yo te digo hoy, es mejor fallar intentando que vivir lamentando. Porque el que nunca se arriesga, nunca crece. El que nunca cae, nunca aprende. Así que si hoy estás atravesando una tormenta, no creas que Dios te abandonó. Tal vez lo único que hizo fue cambiar el escenario para que aprendas a caminar sobre el agua. Escúchame esto, el milagro no ocurre en la orilla, ocurre cuando das un paso fuera del bote. Pedro no caminó sobre el agua porque era valiente, caminó porque obedeció la voz que le dijo, ven. Y esa misma voz hoy te dice, levántate y seguí adelante. No te rindas, no digas, ya está, porque mientras haya aliento en tu pecho, hay propósito en tu vida. Mirá, yo no sé qué te prometió Dios, pero sí sé que Él no miente. Si te dijo que va a abrir una puerta, la va a abrir. Si te dijo que va a restaurar tu casa, lo va a hacer. Pero Él trabaja con los que se levantan, no con los que se resignan. Y esto es clave. No confundas resignación con paz. Resignarse es decir, ya fue. Paz es decir, sé que Dios tiene el control. Son dos cosas muy distintas. Ahora, si este mensaje te está llegando al corazón, te voy a pedir algo. No te cuesta nada, pero a mí me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque quiero seguir hablándote cada semana, quiero acompañarte en este camino de fe. Y cada vez que te sientas sin fuerzas, vas a tener una palabra que te recuerde que podés levantarte una vez más. Porque la vida no es para los que no caen, sino para los que se levantan con propósito. Y mirá, no quiero que esto suene a frase de calendario motivacional, pero te lo digo de verdad, vos no estás terminado, estás en proceso. Y Dios todavía está escribiendo capítulos que ni imaginás. A veces llorás porque el capítulo se cerró, pero si vieras lo que viene en el siguiente, no llorarías, celebrarías. Pero claro, no podés verlo ahora porque Dios no te muestra todo el mapa, solo te da el paso siguiente. ¿Por qué? Porque si te mostrara todo, ya no necesitaría fe. Y la fe, escúchame bien, es el idioma de Dios, es la moneda del cielo. Es lo que abre puertas que el esfuerzo humano no puede. Y ahora, escúchame esto, porque si te distraes un segundo te lo podés perder. Hay momentos en la vida donde todo parece derrumbarse y uno piensa, hasta acá llegué. Pero lo que no sabes, y acá viene el segundo golpe de realidad, es que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer. Y quizá lo que estás viviendo ahora no es el final, sino el preludio de tu mayor bendición. ¿Te acordás de José? Ese pibe que sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo tiraron a un pozo, lo humillaron, lo olvidaron. Pero ¿sabés qué? El mismo pozo que parecía su tumba fue el primer peldaño hacia el palacio. Eso es lo que hace Dios. Usa lo que te destruyó para levantarte más alto. No sé si me explico. Lo que hoy te duele, mañana va a ser tu testimonio. Escúchame, porque esto no es poesía barata. A veces el dolor es la forma que tiene Dios de empujarte hacia tu destino. Si José se hubiese quedado en su casa, rodeado de sus hermanos que lo envidiaban, jamás habría llegado a Egipto, jamás habría conocido al faraón, jamás habría salvado a su pueblo. Lo que parecía un castigo era un entrenamiento. Y vos quizás estás ahí preguntándote, ¿por qué me pasa esto? Y Dios te dice, porque te estoy preparando para algo más grande. Hay batallas que no entendés hasta que terminan. Pero mientras tanto, seguí caminando, no te detengas. Te digo más. La vida cristiana no es una autopista sin baches, es un camino con subidas, bajadas, curvas cerradas y algunos pozos profundos. Pero en cada tramo Dios sigue al volante. Y aunque a veces parezca que el vehículo se va a desarmar, Él no pierde el control. Escúchame
Hay veces que oramos para que Dios cambie las circunstancias y Dios dice, no quiero cambiarte a vos dentro de las circunstancias, porque si te saca de cada tormenta antes de tiempo, nunca vas a aprender a confiar. Yo sé que muchos de los que están mirando este video sienten que ya no tienen energía para otra batalla, pero déjame decirte algo, tu cansancio no define tu propósito. No sos lo que te pasó, sos lo que decidís hacer con lo que te pasó. Mirá, hay una historia que me encanta contar. Una vez un burro cayó en un pozo. El dueño, pensando que ya no había nada que hacer, empezó a tirar tierra para enterrarlo. Pero el burro, cada vez que la tierra le caía encima, la sacudía y daba un paso arriba. Y así con cada palada de tierra el burro fue subiendo hasta salir del pozo. Escúchame esto, lo que debía sepultarlo, terminó elevándolo. Así que cada crítica, cada traición, cada lágrima, sacudila y da un paso más. Porque lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo va a usar para impulsarte. No sé si te das cuenta de lo que significa eso. Todo lo que perdiste no fue un desperdicio, fue parte del plan. Vos decís, Dante, perdí un trabajo. Y tal vez Dios te está moviendo hacia el que realmente te corresponde. Perdí a alguien que amaba y tal vez Dios sabía que esa persona no iba a acompañarte en la próxima temporada. Perdí mis fuerzas. Y quizá era la única manera de que empieces a depender de las suyas. Te lo digo con la mano en el corazón, Dios no desperdicia ningún dolor. Cada herida es materia prima para un milagro. Y si estás escuchando esto, no es casualidad, no es un video más en YouTube, es una cita divina. Vos necesitabas escuchar esto hoy, porque tal vez pensabas rendirte y Dios te dice, no te rindas, todavía no viste lo que estoy por hacer. Escúchame bien, a veces Dios te cierra una puerta para que dejes de insistir en algo que te roba la paz. Y sí, duele, pero el mismo Dios que cierra una puerta tiene preparada otra mucho más grande. Solo que claro, primero te enseña a soltar la vieja manija. No sé quién tiene que oír esto, pero hay alguien que está llorando porque perdió un negocio, una oportunidad, una relación y siente que su vida se detuvo. No, tu vida no se detuvo, simplemente cambió de dirección. Dios está girando el timón hacia un nuevo rumbo. Mira, la Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por el Señor. ¿Qué significa eso? Que incluso tus errores pueden ser parte del camino. No digo que Dios apruebe tus equivocaciones, pero sí puede usarlas. Vos haces el desvío y Él redibuja el mapa. Y esto me encanta. Cuando el GPS se recalcula, no te dice te equivocaste inútil, te dice recalculando. Así es Dios, no te condena, te recalcula. Entonces, aunque hayas tomado malas decisiones, aunque te hayas desviado, aunque te hayas cansado, escúchame, no te quedes en el error, volvé, levántate, seguí adelante. Y si en este punto del video sentís que algo te está tocando por dentro, no lo ignores. No soy yo, es Dios hablándote. Y Él te dice, todavía no terminé con vos. ¿Sabes qué? Hay gente que está viva biológicamente, pero dejó de vivir hace rato. Se levantan, van al trabajo, vuelven, miran televisión, pero el alma les pesa. Perdieron el fuego, perdieron la pasión. Y yo te digo hoy, volvé a encenderte. No dejes que el pasado te robe el presente. Porque el pasado, si lo mirás mucho, se vuelve un ancla. Pero si aprendés de él, se convierte en un maestro. Y vos no fuiste creado para vivir atado al hubiera. Fuiste creado para avanzar hacia el todavía puedo. Escúchame, la Biblia no dice el justo nunca cae. Dice, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y eso es lo que te hace justo. No que no falles, sino que no te rindas. Te lo voy a repetir, porque alguien lo tiene que oír con fuerza. No te rindas. No importa si tenés 40, 50 o 60 años. No es tarde para soñar otra vez. No es tarde para empezar de nuevo. No es tarde para creer que algo bueno todavía puede pasar. Y mira, hay algo que me emociona profundamente. Dios nunca te va a pedir que te levantes solo. Él te ofrece su mano. Pero vos tenés que decidir agarrarla. No hay milagro sin movimiento. A veces queremos que Dios nos saque del pozo, pero no movemos ni un dedo. Y Él te dice, dame tu mano, yo te saco. Pero si vos te quedás abrazando la pena, no podés recibir la ayuda. Así que hoy, donde estés, decí conmigo, Señor, me levanto. No porque tenga fuerza, sino porque te creo a vos. Y cuando lo digas, vas a notar algo. No se va a resolver todo mágicamente, pero vas a sentir que algo cambia adentro. Porque el primer milagro siempre ocurre en el corazón. Escúchame, querido, no hay fracaso que pueda cancelar el propósito de Dios en tu vida. No hay caída tan profunda que Él no pueda levantar. Y si todavía respirás, todavía hay esperanza. Escúchame, hay algo que aprendí en todos estos años de caminar con Dios. Él nunca se apura, pero siempre llega justo a tiempo. Y eso desespera, ¿no? Porque nosotros queremos que las cosas pasen ya, queremos soluciones express, respuestas inmediatas, milagros al instante, pero Dios trabaja en procesos. Y los procesos no son cómodos, no son rápidos, pero son necesarios. Mirá, cuando un árbol da fruto,
nadie ve los años de raíces que tuvo que echar antes. Lo que se ve es el fruto, pero lo que lo sostiene es lo invisible. Y así pasa con vos. La gente ve tus victorias, pero no tus batallas. Ven la sonrisa, pero no las lágrimas. Ven el escenario, pero no el desierto. Y escúchame con el alma, el desierto no es un castigo, es un entrenamiento. Es donde Dios te prepara para lo que viene. Nadie sale igual de un desierto. Algunos salen amargados, otros salen más fuertes. Vos elegís cómo salís. Yo tuve mis desiertos, claro. Días donde no entendía nada, donde oraba y el cielo parecía cerrado. Y te confieso algo, a veces me enojé con Dios. Sí, un pastor diciéndolo, ¿viste? Pero aprendí que Dios no se ofende con tus preguntas. Él prefiere tu enojo antes que tu silencio. Y fue en esos momentos de enojo donde descubrí algo poderoso. La fe no es la ausencia de dudas, es seguir caminando aún con dudas. Es decir, no entiendo nada, pero confío igual. Mira, la fe no es una emoción, es una decisión diaria. Es levantarte cuando nada tiene sentido, es creer cuando todos te dicen que no. Es mirar el futuro con esperanza cuando el presente te grita que no hay salida. Y te voy a decir algo que a mí me cambió la vida. No necesitas una fe gigante, necesitas una fe constante. Jesús dijo que si tenés fe como un grano de mostaza, podés mover montañas. ¿Por qué una semilla tan chiquita? Porque lo importante no es el tamaño, sino que esté viva. Así que no me digas que no tenés fe. Si estás mirando este video, si seguís buscando a Dios, ya tenés más fe de la que pensás. Porque el simple hecho de no haberte rendido demuestra que tu fe sigue respirando. Me estás siguiendo porque quiero que entiendas esto. El enemigo no puede quitarte tus promesas, pero sí puede intentar quitarte la esperanza. Porque cuando perdés la esperanza, bajás los brazos. Y cuando bajás los brazos, dejás de luchar. Por eso, cuando estés cansado, cuando no veas resultado, cuando sientas que tu oración rebota contra el techo, acuérdate de esto: el silencio de Dios no es su ausencia, es su estrategia. A veces Dios calla porque está trabajando detrás de escena, vos no lo ves, pero está moviendo piezas, está ordenando cosas, está alineando personas y tiempos, y cuando todo esté listo, te lo va a mostrar. Escúchame, hay una diferencia enorme entre Dios no hace nada y Dios está preparando algo, pero mientras tanto, no te detengas. Porque el que se detiene en medio del proceso nunca llega a ver el milagro completo. Te cuento algo personal. Hubo una época en mi vida en la que sentía que todo lo que hacía era remar contra la corriente. Predicaba, trabajaba, me esforzaba, pero no veía fruto. Y un día, agotado, le dije a Dios: ya no tengo ganas de seguir. Y fue ahí donde sentí en mi espíritu esa frase que hoy te transmito a vos: levántate y seguí adelante. Fue como si el cielo me hablara directamente. No me prometió que iba a ser fácil, pero me aseguró que valía la pena. Y desde entonces, cada vez que me caigo, me acuerdo de esas palabras. Y tal vez vos necesitas escuchar exactamente eso, porque no todo se trata de ganar, a veces se trata de resistir, de no soltar, de quedarte firme aunque tiemble el suelo. Mirá, hay batallas que no se ganan corriendo, se ganan quedándote en pie. Como decía Pablo, habiendo hecho todo, permanecer firmes. A veces lo más espiritual que podés hacer es no rendirte. Y quiero hablarte a vos, que estás mirando esto con los ojos llenos de lágrimas. Tal vez sentís que nadie te entiende, que nadie sabe por lo que estás pasando. Pero escúchame, Dios sí lo sabe. Y está más cerca de lo que pensás. Él no está enojado con vos. No te está castigando, está abrazándote en medio del proceso. Y te promete que esto también pasará. ¿Sabés qué palabra me encanta? También, porque implica que no es para siempre. También significa que hay un después. Si estás en una tormenta, también va a pasar. Si estás en un valle, también vas a salir. Y cuando salgas vas a mirar para atrás y vas a decir: ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. A veces Dios no te da lo que querés porque tiene algo mejor preparado. Y nosotros lloramos por la puerta cerrada mientras el cielo está construyendo una ventana más grande. Pero claro, eso no se ve en el momento. En el momento solo se siente el dolor, la confusión, la pérdida, y ahí es donde la fe tiene que tomar el volante. Porque si tu fe depende de que todo salga bien, entonces no es fe, es conveniencia. ¿Y si te dijera que la mayoría de la gente no es pobre por falta de dinero, sino por falta de una filosofía? Te enseñaron a trabajar, te enseñaron a obedecer, te enseñaron a pagar cuentas, pero nunca te enseñaron las leyes invisibles que hacen que el dinero se quede o desaparezca. Hay personas que ganan poco y construyen riqueza, y hay personas que ganan mucho y terminan vacías, endeudadas y desesperadas. La diferencia no está en el salario, está en la mente, y hoy voy a compartir contigo 7 leyes estoicas del dinero que casi nadie enseña. La última ley es la más peligrosa porque puede cambiar la forma en que ves el éxito para siempre.
Quédate hasta el final. Porque tal vez hoy no necesites más dinero. Tal vez necesites una nueva manera de relacionarte con él. Soy Dante Gebel. Y quiero hablarle a la persona que está cansada de sentir que el dinero nunca alcanza. A la persona que trabaja duro, se esfuerza, sacrifica tiempo, energía, sueño. Y aún así, siente que siempre empieza desde cero. Quiero hablarle al que mira su cuenta bancaria con ansiedad. Al que se pregunta en silencio, ¿qué estoy haciendo mal? Escúchame. No estás condenado. No naciste para sobrevivir, naciste para gobernar tu vida. Los estoicos entendieron algo que el mundo moderno olvidó. El dinero es un excelente sirviente, pero un amo terrible. Y la primera ley cambia todo. La primera ley estoica del dinero es esta. No gastes para impresionar. Déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿Cuántas cosas has comprado solo para que otros las vean? El teléfono, la ropa, el coche, el reloj, la cena, la foto. Vivimos en una época donde muchas personas compran símbolos de éxito en lugar de construir éxito real. Imagina a dos personas. La primera gana $1000 y gasta 1200. La segunda gana 1000 y gasta 600. Desde fuera, la primera parece más exitosa. Desde dentro, la segunda es más libre. Y la libertad es la verdadera riqueza. Séneca decía que no es pobre el que tiene poco, sino el que desea infinitamente más. Ahí está la trampa. El mercado necesita que nunca te sientas suficiente, porque una persona satisfecha compra menos. Una persona insegura compra compulsivamente. Y cada compra hecha para impresionar es una cuota que pagas por la aprobación de otros. Escucha esta frase. El dinero que gastas para parecer rico es el dinero que te aleja de serlo. La segunda ley es brutal. Domina tus impulsos antes de intentar multiplicar tus ingresos. La mayoría de la gente busca una nueva fuente de dinero. Pocos buscan una nueva relación con sus impulsos. ¿Te ha pasado? Cobras, te sientes aliviado, y de repente, aparece una necesidad urgente. Algo que ayer no necesitabas. Algo que hoy parece indispensable. Eso no es casualidad. Es emoción. Los estoicos entrenaban la capacidad de decir no. No al placer inmediato. No al capricho. No a la gratificación instantánea. Porque entendían que cada sí impulsivo roba poder a tu futuro. Piensa en un joven que recibe su primer sueldo, sale, celebra, compra, invita, y al final del mes no sabe dónde se fue el dinero. Ahora imagina otro escenario. Ese mismo joven decide guardar una parte antes de tocar el resto. No porque gane mucho, porque se respeta. La disciplina financiera no empieza cuando ganas más. Empieza cuando decides que tu futuro merece una parte de lo que ganas hoy. Y recuerda esto. Quien no puede controlar $100, tampoco controlará 100.000. La tercera ley estoica del dinero es una de las más olvidadas. Aprende a vivir por debajo de tus posibilidades. El mundo te dice, si puedes pagarlo, cómpralo. La filosofía estoica pregunta, ¿realmente lo necesitas? Hay una diferencia enorme entre poder comprar algo y deber comprarlo. Un hombre consiguió un aumento importante en su trabajo. Lo primero que hizo fue mudarse a un apartamento más caro. Después cambió de coche, luego aumentaron las salidas, las suscripciones, los gastos pequeños. Meses después ganaba más, pero sentía la misma presión. Eso tiene un nombre, inflación del estilo de vida. Tus ingresos suben, tus gastos suben, y tu libertad se queda igual. Los estoicos practicaban la austeridad voluntaria, no para sufrir, para recordar que podían ser felices con menos. Eso les daba una fuerza inmensa. Porque quien puede vivir con poco no puede ser manipulado fácilmente. Escucha esta frase. La riqueza no se mide por lo que entra, sino por lo que no necesitas. La cuarta ley cambia la forma de ver el fracaso. Convierte cada pérdida en una lección pagada. Todos hemos perdido dinero, en una mala decisión, en una inversión equivocada, en un negocio, en una oportunidad que parecía perfecta. La pregunta no es si vas a perder. La pregunta es, ¿qué harás después de perder? Conocí la historia de un hombre que perdió los ahorros de varios años en un proyecto que terminó mal. Durante semanas se sintió destruido, vergüenza, culpa, rabia. Pero un día entendió algo. El dinero perdido podía volver. El tiempo lamentándose no. Entonces hizo algo diferente. Escribió todo lo que había ignorado. Las señales, las emociones, la prisa. La necesidad de ganar rápido,
y ese análisis terminó convirtiéndose en la base de un negocio mucho más sólido. Marco Aurelio escribió que el obstáculo es el camino, no el enemigo. El camino, cada error financiero deja una factura. La mayoría solo paga. Los sabios también aprenden. Y aquí viene una verdad poderosa. Perder dinero duele, pero perder la capacidad de aprender es infinitamente más caro. La quinta ley estoica del dinero es la que separa a los que dependen de un salario de los que construyen una vida. Invierte primero en ti. La mejor inversión no siempre está en la bolsa. A veces está en un libro, en una habilidad, en una certificación, en aprender a vender, a comunicar, a negociar, a resolver problemas. Imagina a dos personas con la misma cantidad de dinero. Una compra objetos que se deprecian, la otra aprende una habilidad que puede usar durante décadas. ¿Quién tiene más riqueza? Los estoicos entendían que lo único verdaderamente imposible de quitar es el carácter y el conocimiento. Pueden quitarte un empleo, una oportunidad, un cliente, pero si sabes crear valor, puedes volver a levantarte. Hay personas que buscan el secreto para ganar dinero, y el secreto suele ser mucho menos emocionante de lo que imaginan. Volverte tan útil que el mercado no quiera perderte. Hazte indispensable. Aprende algo difícil. Practica cuando otros descansan. Mejora aunque nadie te esté mirando. Y grábate esta frase. Tu ingreso rara vez supera el valor que eres capaz de aportar. La sexta ley es incómoda. Deja de comparar tu bolsillo con la vitrina de otros. Las redes sociales han convertido la comparación en una enfermedad silenciosa. Ves viajes, casas, relojes, restaurantes, coches, y tu mente empieza a susurrar, voy tarde, pero no conoces la deuda, no conoces el estrés, no conoces las discusiones, no conoces el miedo detrás de esa imagen. Los estoicos practicaban la indiferencia ante la opinión ajena, no porque no les importara la gente, porque entendían que vivir para impresionar destruye la paz. Imagínate corriendo una maratón, y cada 10 pasos giras la cabeza para ver cómo van los demás. ¿Qué ocurre? Pierdes ritmo, pierdes energía, pierdes dirección. Eso es exactamente lo que hace la comparación financiera. Te desconecta de tu propio camino. Hay personas que ganan menos que tú y duermen tranquilas, y personas que ganan 10 veces más y viven aterrorizadas. ¿Por qué? Porque la paz no se compra, se construye. Escucha esto con atención. La comparación convierte la abundancia en escasez. Y ahora llegamos a la séptima ley, la más profunda, la más difícil, la más transformadora. El dinero es una herramienta, no tu identidad. Muchos hombres y mujeres han confundido su valor con su cuenta bancaria. Si ganan mucho, se sienten valiosos. Si pierden dinero, se sienten fracasados. Eso es peligrosísimo, porque entonces cada fluctuación económica se convierte en una crisis de identidad. Los estoicos separaban lo que poseen de lo que son. Tú no eres tu salario, no eres tu coche, no eres tu negocio, no eres tu cuenta, eres la persona que toma decisiones, y esa diferencia lo cambia todo. Imagina que mañana lo pierdes todo. ¿Seguirías teniendo tu experiencia? Sí. ¿Tu capacidad de trabajar? Sí. ¿Tu carácter? Sí. ¿Tu disciplina? Sí. Entonces, no lo habrías perdido todo. Habrías perdido cosas. Y las cosas pueden recuperarse, pero para recuperarlas, necesitas algo que el dinero no puede comprar. Fortaleza interior. Y aquí está el momento más importante de este mensaje. Escúchame con el corazón. El dinero puede darte comodidad, puede darte opciones, puede darte tiempo, pero nunca podrá darte propósito. Hay millonarios vacíos, y hay personas con recursos modestos que viven con una dignidad inmensa. La pregunta no es cuánto dinero tienes. La pregunta es quién te estás convirtiendo mientras lo persigues, porque puedes ganar el mundo y perderte a ti mismo. O puedes construir riqueza sin vender tu paz. Respira. Piensa en esto. ¿Cuántas decisiones has tomado desde el miedo? Miedo a no alcanzar, miedo a quedarte atrás, miedo a no parecer exitoso, miedo a decepcionar. El estoicismo no te pide que renuncies al dinero, te pide que dejes de ser esclavo de él. Trabaja, crece, emprende, invierte, aspira a más. Pero hazlo desde la libertad, no desde la desesperación. Hazlo desde la visión, no desde la comparación. Hazlo desde el propósito, no desde el ego. Porque el hombre más rico no es el que acumula más, es el que necesita menos para vivir con plenitud. Y quiero dejarte algo muy concreto.
La próxima vez que recibas dinero, no preguntes primero ¿qué puedo comprar? Pregunta ¿qué puedo construir? Construir hábitos, construir habilidades, construir reservas, construir oportunidades, construir una vida que no dependa de aparentar. Eso es riqueza. Riqueza es dormir sin miedo. Riqueza es poder decir no. Riqueza es no aceptar cualquier cosa por necesidad. Riqueza es tener tiempo para tu familia. Riqueza es poder mirar al futuro sin sentirte atrapado. Y si alguna vez sentiste que el dinero te controlaba, quiero que recuerdes una sola frase. El dinero debe obedecer tus principios, no tus emociones. Si este mensaje habló de tu vida, quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios la ley que más te golpeó. No una palabra al azar. La ley que necesitas aplicar desde hoy. Tal vez sea disciplina. Tal vez menos comparación. Tal vez invertir en mí. Tal vez libertad. Compártelo también con alguien que trabaja duro, pero siente que el dinero siempre se le escapa de las manos. Muchos creen que la riqueza aparece de repente, como si un día despertaras y todo cambiara, como si existiera una oportunidad perfecta, una inversión mágica, un negocio secreto. Pero la verdad es mucho más simple, y precisamente por eso pocos la aceptan. La riqueza casi nunca llega en un momento, llega en miles de decisiones invisibles. En el café que no compraste por impulso, en la hora que dedicaste a aprender en lugar de perder el tiempo, en el libro que terminaste cuando nadie te obligaba, en el miedo que enfrentaste en silencio, porque el éxito siempre empieza cuando nadie está mirando. Pregúntate algo, ¿qué haces cuando nadie te observa? Ahí está tu verdadero carácter, ahí se construye tu futuro, no cuando recibes aplausos, no cuando publicas una fotografía, no cuando todos te felicitan, sino cuando decides hacer lo correcto, aunque nadie vaya a reconocerlo. Los estoicos repetían una idea poderosa. No controles aquello que depende del mundo, controla aquello que depende de ti. El mercado cambia, la economía cambia, los gobiernos cambian, las empresas cambian, pero tu disciplina, esa puede permanecer, tu ética puede permanecer, tu capacidad para aprender puede permanecer, y mientras eso permanezca, siempre tendrás una oportunidad. Nunca olvides que el dinero también pone a prueba el corazón. Cuando tienes poco, revela tu paciencia. Cuando tienes mucho, revela tu humildad. Por eso hay personas que cambian completamente cuando empiezan a ganar más. Olvidan quiénes fueron, olvidan quiénes los ayudaron, olvidan que todo puede cambiar en cualquier momento. La verdadera grandeza no consiste en cuánto dinero puedes ganar, consiste en seguir siendo la misma persona cuando finalmente lo consigues. No permitas que la abundancia destruya los valores que te llevaron hasta ella. Porque una fortuna puede levantar una casa, pero solo el carácter puede sostener un hogar. También quiero hablarle a quien está empezando desde cero. Tal vez hoy no tengas ahorros, tal vez tengas deudas, tal vez estés viviendo el momento más difícil de tu vida. Y quizás piensas que este mensaje es para personas con más oportunidades. No, es precisamente para ti. Porque el punto de partida nunca determina el punto de llegada. La historia está llena de personas que comenzaron sin nada, sin contactos, sin dinero, sin privilegios. Lo único que tenían era una decisión. La decisión de no rendirse, la decisión de aprender, la decisión de levantarse una vez más. Nunca subestimes el poder de una decisión sostenida durante años. Un pequeño cambio repetido todos los días puede transformar completamente una vida. No busques cambios gigantes, busca constancia. No busques motivación eterna, busca disciplina diaria. No busques resultados inmediatos, busca progreso. Porque quien mejora un poco cada día, termina viviendo una vida que un día parecía imposible. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente tengas estabilidad, cuando puedas respirar con tranquilidad, cuando ya no vivas con miedo al próximo recibo o a la próxima factura, no olvides extender la mano. Ayuda a alguien, comparte conocimiento, inspira con tu ejemplo. Porque la riqueza que solo termina en ti, termina siendo pobreza disfrazada. El verdadero éxito deja huellas en otras personas, hace crecer familias, abre oportunidades, genera esperanza. Eso es abundancia. No acumular, sino multiplicar el bien. Quiero que cierres los ojos por un instante e imagines tu vida dentro de 5 años. Imagina despertar sin el peso constante de la preocupación. Imagina tomar decisiones con calma.
Imagina mirar a tu familia con la tranquilidad de saber que sembraste correctamente. Esa vida no comienza dentro de 5 años. Comienza hoy, comienza con la próxima decisión que tomes, con el próximo hábito que construyas, con la próxima tentación que decidas vencer, con el próximo libro que abras, con la próxima habilidad que aprendas, con la próxima excusa que decidas abandonar. Ese futuro está esperando una sola cosa, que tú des el primer paso. Y recuerda esto para siempre. No permitas que el dinero sea el dueño de tus emociones. Haz que sea el resultado de tus principios. Porque cuando los principios son fuertes, las decisiones cambian. Cuando las decisiones cambian, los hábitos cambian. Cuando los hábitos cambian, la vida cambia.